Muchas gracias, Francisco. Ah, Hoy reflexionamos sobre Cuba a 5 años del 11 de julio. La noticia central de la primera página del diario Las Américas del miércoles 22 de julio de este año es el reinicio de envíos de ayuda humanitaria a Cuba desde Estados Unidos, en cumplimiento del anuncio del secretario Rubio, quien declaró que el gobierno de Estados Unidos habría destinado $100 millones para estos propósitos. La ayuda será enviada a Cáritas y otras organizaciones religiosas para su distribución en Cuba. Sabido es que en la actualidad el 90% de la población de Cuba está sometida a la oscuridad perpetua y a una escasez de alimentos que les lleva a realizar solo una comida por día. Los hospitales carecen de medicinas e insumos mínimos para operar y el transporte entre ciudades y hacia el exterior simplemente no existe. Bajo estas condiciones, realmente es imposible pedirle a un pueblo que salga a deshacerse de un régimen. Esto nos lleva a pensar, ¿dónde está la diáspora cubana? ¿Por qué no ha salido de frente y con fuerza a socorrer al heroico pueblo de Cuba? ¿No se da cuenta que ya pasó el tiempo del cabildeo, que estamos en el tiempo de salvar al único protagonista de la historia, que es la sociedad civil que alimenta a una nación? Hace 5 años la sociedad civil cubana se lanzó a la conquista del Estado cubano. La atroz represión dio cuenta de muchos de sus líderes, y aun cuando todavía existen focos de resistencia civil, el movimiento ha perdido fuerza y el régimen parece haberse salido con la suya. Observo como analista que tal como está la situación, el movimiento libertador de Cuba y el régimen están ambos atrapados en un callejón sin salida. El régimen hace rato que dejó de representar la salvación del hombre como era visto hace 50 años, para tornarse en el modelo a evitar de lo que se debe hacer cuando uno gobierna. Por ello, la mayoría de los líderes del nuevo cuño en América Latina no solo no se asimilan al régimen cubano, sino que lo evitan, desarrollan políticas de distanciamiento y de desalineación. Los países de Europa prefieren dedicar sus recursos de ayuda a realidades más cercanas, como por ejemplo la crisis de Sudán. Y Estados Unidos ha dejado de ver a Cuba con la lente de la política doméstica. Estados Unidos sabe además que llegó el momento de la rendición y prepara sus instituciones para que lo que posiblemente sea otra tutela similar a la que se ha instalado en Venezuela. Conviene recordar que la actual administración estadounidense ha señalado expresamente que la doctrina Monroe vuelve a constituir uno de los principios orientadores de su política hacia el hemisferio occidental. Esta referencia no es un simple ejercicio retórico. Invita a reconsiderar una tradición de pensamiento estratégico que históricamente ha concebido la estabilidad del continente como un interés vital para los Estados Unidos. Y en ese contexto resulta pertinente recordar que la doctrina Monroe estuvo acompañada desde el año 1904 por el corolario Roosevelt. En su mensaje anual al Congreso, el presidente Theodore Roosevelt sostuvo que en circunstancias excepcionales Estados Unidos podía asumir un papel activo para preservar el orden y la estabilidad en el hemisferio cuando estos se vieran seriamente comprometidos, especialmente en aquellos casos donde había malos gobiernos. Naturalmente, el sistema internacional del siglo XXI es muy distinto al de comienzos del siglo XX, y nadie puede afirmar que aquel principio vaya a reproducirse en los mismos términos ahora. Sin embargo, constituye un antecedente histórico relevante para comprender la lógica con la que Washington podría abordar un eventual escenario de transición en Cuba. Si ese fuera el caso, la pregunta deja de ser exclusivamente ¿qué hará Estados Unidos? Y pasa a ser ¿qué debe hacer desde ahora la sociedad civil cubana para estar preparada cuando llegue ese momento? A mi modo de ver, los líderes de la sociedad civil de Cuba tienen ante sí una oportunidad de oro, porque claramente que los Estados Unidos lo que busca es la estabilidad y el orden. Ninguno de esos atributos puede ser garantizado por el régimen o por la diáspora.
De manera que el interlocutor central de este drama es la sociedad civil que está en Cuba. Tampoco tiene, por lo tanto, la diáspora algo que ver con este aspecto. De allí que mi recomendación es que abran canales de comunicación independientes de cualquier otro agente y preséntense a los representantes del Estado de Estados Unidos sendos planes para garantizar la estabilidad y el orden ciudadano. Hay que traer acá a colación la conversación del general MacArthur con el emperador de Japón. En ella, MacArthur le indicó que el rol de Estados Unidos se limitaba a asistir al pueblo de Japón en la construcción de una democracia firme. La respuesta del emperador fue clara. La sociedad civil japonesa sabrá lo que tiene que hacer. Para que en Cuba se construya una democracia firme, es necesario darle participación y responsabilidades a la sociedad civil. La sociedad civil, por su parte, debería contar con planes organizativos firmes que le permitan a Estados Unidos sentir que el operativo de transformación del régimen de Cuba tiene bases sólidas porque cada ciudadano va a remar en la misma dirección. En este contexto, solo ustedes pueden tener un rol protagónico y es el momento de que el mundo entero les escuche y los apoye. Si Washington se prepara para una Cuba post-Castro, entonces la sociedad cubana también debería prepararse, no para protestar, sino para gobernar. Gracias.